Hoy vamos a trabajar el tema de la inteligencia sensoriomotora según lo propone Piaget, fundamentalmente centrándonos en el texto de Palacios, de Jesús Palacios, que se llama La inteligencia sensoriomotora, y que a mi entender tiene la ventaja o el mérito de reunir los trabajos de Piaget en los tres libros principales en el que este tema se desarrolló, que son El nacimiento de la inteligencia en el niño, La construcción de lo real en el niño y La formación del símbolo en el niño. Son tres libros más o menos de la misma época. Pero en la clase me voy a centrar fundamentalmente en la construcción de un concepto, que es la noción de objeto permanente, que podemos considerar es uno de los logros fundamentales de esta etapa. Así que va a ser una revisión del texto de Palacios centrada en la construcción de esta noción específica. Pero primero vamos a tratar de caracterizar los rasgos centrales de la inteligencia sensoriomotriz, según la define o la propone Piaget. Y fíjense que él habla de inteligencia, no está hablando de pensamiento. Y esto es para mí muy interesante y muy fructífero, porque durante mucho tiempo en la psicología se pensó que las acciones inteligentes eran las acciones del pensamiento, y el pensamiento es la utilización de representaciones, de palabras, para formular un curso argumentativo, para traducir qué es lo que pasa en el mundo. Va a decir Piaget, existe una inteligencia previa a ese momento que no se formula en palabras, sino en acciones. En todo caso, el pensamiento hundirá sus raíces en esta inteligencia práctica, ¿sí? Pero las acciones inteligentes son previas a la formulación, a su formulación representacional, semiótica o lingüística. Entonces, en función de esto, va a decir que la inteligencia comienza desde el mismo momento del nacimiento, tomando como un punto arbitrario para establecer cuál es la génesis, ¿sí?, de los procesos de conocimiento. Y es una inteligencia que caracteriza las acciones prácticas sobre el mundo, o sea, acciones que el niño realiza, agarrar, tirar, coordinar lo que ve con lo que agarra y chuparlo, etc. Son acciones inteligentes, aunque no son semióticas aún. En este sentido, es previa esta inteligencia a la organización representacional del mundo, por ejemplo, mediante el lenguaje, que es lo que acabamos de decir. Desemboca en una construcción que sirve como marco teórico para pensar, bueno, hasta dónde llega la inteligencia o cuál es su logro principal, son dos que están fuertemente relacionadas. Por un lado es el objeto permanente, o sea que los objetos sigan estando en el mundo independientemente de que los percibamos o no, y por otra parte lo que se denomina el grupo práctico de desplazamientos, que es un modo con una cierta lógica de organizar los desplazamientos del sujeto en el espacio, ¿sí? O sea, el objeto permanece en el espacio, ¿sí? y el logro de la consistencia o de la coherencia en el espacio también redunda en que el objeto se pueda ser buscado, por ejemplo, de un modo certero, ¿sí? El recorrido entonces de esta inteligencia sensoriomotora puede organizarse en momentos característicos, con algunas características centrales, y a estos momentos, que son 6, Piaget los denomina subestadios. Estos subestadios tienen edades que son variables. Acá vamos a dar, en función de lo que Piaget propone, unas edades indicativas, pero van a ver mismo en las observaciones, en los protocolos, que a veces sus hijos, que son los observados, los hijos de Piaget, no corresponde lo que están diciendo con ese momento estricto, ¿no? Es como, hay que pensarlo como laxo y no es subestadios como momentos cerrados de una lógica absoluta de la que se pasa de un salto cuántico. Acá tendríamos como, bueno, una tendencia hacia las acciones que se puede caracterizar en estos momentos. El subestadio 1 incluye el primer mes de vida. Imaginemos un bebé recién nacido, ¿sí? Y voy a tomar de todo lo que dice Palacios, en función de lo que les prometí al principio, los desarrollos por el lado del objeto y por el lado del espacio, ¿sí? Pero por favor les pido que consideren que objeto y espacio son dos
construcciones que no se producen una independientemente de la otra. Nosotros como investigadores lo hacemos, lo analizamos, pero también lo que tenemos que hacer es el trabajo de síntesis entre estos dos conceptos. Bueno, ubiquémonos nuevamente en el subestadio 1, el primer mes de vida, en donde Piaget dice lo que acá dominan son los reflejos, o sea, la dotación innata que incuestionablemente Piaget pone en la biología. Después va a haber investigadores, incluso del área piagetiana, que van a decir probablemente, y esto lo vamos a ver con los desarrollos de Rivière y de Silvia Español, probablemente los niños vengan al mundo con más que un manojo de reflejos, ¿sí? Bueno, el objeto en este momento está integrado al acto reflejo, funciona como estímulo en todo caso, ¿sí? Pero mientras se va desarrollando, ¿sí?, la asimilación como invariante funcional comienza a superar eso que reconocíamos como esquematismo reflejos. Hay hechos de asimilación que no pueden ser explicados estrictamente en términos de estímulo-respuesta, ya lo habíamos visto cuando hablamos de la teoría psicogenética de Piaget, por ejemplo, la asimilación funcional, que es esta asimilación que se produce en el aire, en el vacío, sin que el niño esté tomando su alimento, ¿no? Entonces, la asimilación funcional, la generalizadora, en el sentido de que comienza el niño a succionar todo lo que aparece en su espacio bucal, todo lo que da vuelta alrededor de la boca, y además la asimilación se hace recognoscitiva, que eso no está provisto en el estímulo-respuesta de ninguna manera. O sea, el niño tiene mucho hambre, le ponemos el chupete y a los 2 segundos lo escupe, lo tira, comienza a llorar. O sea, reconocería que dentro de aquello que se chupa hay algo que da alimento y algo que no. Por el lado del espacio, el espacio está organizado en subespacios que tienen que ver con determinadas posibilidades de acción. Habría un espacio táctil, que es todo aquello que entra dentro del tacto, el bucal, el visual, el auditivo, etc. Alrededor del cuerpo se organiza el espacio, pero ni siquiera como una cuestión homogénea, sino que el espacio es heterogéneo, en el sentido de que no hay nada en las actitudes del bebé tan pequeño que nos diga que, bueno, este niño tiene un espacio coherente en el cual lo táctil se relaciona con lo bucal o con lo visual, ¿no? Sería como, a ver, para decirlo rápidamente, un objeto es un objeto en tanto lo puedo tocar, un objeto es un objeto en tanto lo puedo chupar, pero no necesariamente son el mismo objeto, porque todavía estas modalidades no han sido coordinadas. Acá tenemos una observación de Piaget. Fíjense que luego de Laurent, que es el hijo, aparecen 2 números y otro entre paréntesis. Esta es la notación estándar que pone Piaget para ubicar las edades. El primer número marca años, el segundo meses, y entre paréntesis se pone la cantidad de días. Bueno, Laurent acá tenía 0 años, 0 meses, o sea, solo 12 días de vida. Y dice, desde el momento en que su mejilla entra en contacto con el seno, comienza a buscar hasta que encuentra su alimento. En esta ocasión, su búsqueda se orienta inmediatamente hacia el lado correcto, es decir, hacia el lado en el que sintió el contacto. Acá tendríamos un reflejo, pero que comienza a perfeccionarse en función de su uso. O sea, muy inicialmente, primeras adaptaciones aprendidas montadas sobre un esquematismo reflejo, en este caso, no se sale del reflejo en esta observación. Acá tenemos a Laurent mismo a los 20 días y dice, muerde el seno que se le presenta a 5 centímetros del pezón, succiona un instante la piel, después la suelta para desplazar su boca unos 2 centímetros aproximadamente. Recomienza seguidamente a succionar para interrumpirse inmediatamente. En uno de sus intentos, logra tocar el pezón con la parte exterior de sus labios, pero no lo reconoce. Pero como su búsqueda le conduce seguidamente, por casualidad, a tocarlo con la mucosa del labio superior, puesto que la boca está completamente abierta, ajusta inmediatamente sus labios y se pone a mamar. ¿Sí? O sea, vemos un reflejo que implica ya algo de la búsqueda activa por parte del bebé, aunque todavía no se supere el marco de su funcionamiento. En el subestadio 2
que Piaget lo denomina primeras adaptaciones adquiridas. Por supuesto hay logros en términos del objeto y del espacio inéditos hacia ese momento, y estamos hablando de un bebé de entre 1 mes y 4 meses, más o menos, para que nos ubiquemos. Lo que comienza a producir el niño es algo que no está marcado por la biología y que Piaget, tomándolo fundamentalmente de un investigador previo llamado Baldwin, del que tomó varios conceptos, él denomina reacción circular primaria. Ahora, después en la filmina que sigue lo vamos a caracterizar, pero su definición sería como un hábito en estado naciente que comienza a repetirse una y otra vez, ¿sí? Esta es una reacción circular primaria, o sea, un efecto fortuito, algo que apareció por casualidad, que trata de repetirse una y otra vez mediante movimientos del cuerpo. ¿Sí? Un espectáculo interesante que el niño mueve su cuerpo, o sea, está centrado en su propio cuerpo, centrada la actividad en el propio cuerpo, ¿sí? Y el niño trata de repetir esa actividad. La asimilación se generaliza a cada vez más objetos. Y además el niño puede realizar las primeras anticipaciones, por ejemplo, reconocer que con determinados ruidos son el ruido de preparar el biberón o el olor de la madre que le va a dar la teta, ¿no? El niño puede anticipar ya, y eso uno lo reconoce por los movimientos de su cuerpo, que va a tener alimento, por ejemplo. Por el lado del espacio, comienza a coordinarse estas modalidades sensoriales que en el primer subestadio estaban totalmente aparte unas de otras, ¿sí? Por ejemplo, el niño puede girar la cabeza hacia donde proviene un sonido, y esto nos habla de una coordinación inicial entre visión y audición, ¿sí? Y otra cosa que marca Piaget es una especie de expectación pasiva, ¿no? Algo previo a la organización del espacio y del movimiento de las personas en el espacio. Puede seguir trayectorias con la mirada, la madre está por ahí, se va para un costado y el niño se queda mirando hacia ese costado por unos instantes, ¿sí? Lo que hablaría de una cierta o inicial sedimentación de la memoria, ¿sí? Y el niño puede reconocer que algo tiene que ver ese lugar, que se fue la madre por el lugar por el que podría volver, si uno tiene muchas ganas de atribuirle y tantas intenciones a la actitud del niño, ¿sí? Pero esto antes era imposible. En el primer subestadio el niño dejaba de ver un objeto interesante o la madre o el padre y era como si estos objetos se hubiesen reabsorbido en la nada de la que provenían. No había ningún movimiento del niño que no hablase de una cierta o fragmentaria, aunque sea, o previa sostenibilidad del objeto en el espacio. Entonces, como les dije, la reacción circular es una acción fortuita que produce un efecto interesante que tratará de repetirse una y otra vez. Por esto, digamos, es reacción circular. ¿Y por qué es primaria? Porque está referida al propio cuerpo y se produce en este momento del desarrollo, en el subestadio 2. Acá tenemos una observación de Loren al mes y 4 días y dice: después de la comida de las 6 de la tarde, Loren está muy despabilado y no del todo satisfecho. Chupa primero vigorosamente en el vacío, después su mano derecha se acerca a la boca, la mano derecha toca el labio inferior y finalmente se deja agarrar por el labio, ¿sí? Pero como solo ha sido agarrado el índice, la mano se escapa. Muy visiblemente ya no se aparta sino para volver inmediatamente la mano a la boca. Nuevo retroceso de la mano que se aleja hasta unos 5 centímetros de la boca para volver a introducirse enseguida. Vuelve a salir para introducirse por 5ª vez. Le retiro entonces la mano y se la bajo hasta cerca de la cintura. Loren parece desistir de chupar y mira ante él tranquilo y repleto, pero al cabo de unos minutos vuelven a moverse los labios y la mano se acerca de nuevo. Este es un muy lindo ejemplo, muy inicial de cómo se constituye una reacción circular primaria. La mano de casualidad le quedó en la boca, se chupó el dedo y luego hay una cierta intención, no intencionalidad, ya vamos a ver esto. Hay una cierta intención del niño de prolongar ese acto fortuito y placentero referido al propio cuerpo. Entonces, lo que les decía al principio, la reacción circular no está determinada por la biología,
sino que es producto de la actividad del niño. No hay ningún reflejo, ningún marco fisiológico que explique la reacción circular, sino el simple y puro, y no tan simple, despliegue sobre el mundo y sobre los objetos de las actividades del niño. Al subestadio 3, Piaget lo denomina prolongación de espectáculos interesantes. Ya con este nombre ustedes se dan cuenta que el simple estímulo-respuesta, los reflejos quedaron muy lejos, ¿no? El niño comienza una actividad que se parece a la del adulto, todos y todas intentamos prolongar espectáculos interesantes, ¿no? Y específicamente, tanto en la ciencia como en el arte, esto también se produce. Bueno, estamos hablando de un niño entre 4 y 8 meses, una edad hermosa, mucho más activa, ¿sí? Por el lado del objeto se produciría lo que Piaget, tomando de nuevo el concepto de Baldwin, llama reacción circular, pero en este caso es secundaria. ¿Ve? La reacción circular secundaria es una actividad que se repite, pero que ya utiliza elementos externos, objetos externos al propio cuerpo. La primaria referida al propio cuerpo, ahora es referida a objetos, ¿no? Además, el niño comienza a anticipar posiciones futuras de los objetos que se mueven. Puede adelantar que una pelotita en movimiento va a ir hacia la derecha, supongo, y se queda mirando a la derecha a ver cómo llega, ¿sí? Realiza movimientos para intentar agarrar objetos, o sea, no solo los ve, sino que los agarra, ¿sí? Puede reanudar además una actividad referida a un objeto. Está jugando con un objeto, en este momento siempre el juego es triádico, ¿no? Está el niño con el juguete y el adulto, que haya. Esto lo vamos a ver según Tomasello y Rivière también más adelante, ¿sí? Pero, por ejemplo, se engancha con otra cosa o se le cambia la ropita o se le pone cosa y luego vuelve a tomar la actividad, retoma la actividad que tenía con ese objeto. Y además puede descubrir índices. ¿Qué quiere decir esto? Yo le puedo tapar un objeto con la condición de que no esté todo tapado y en función de una parte el niño va a destaparlo y va a agarrar ese objeto. O sea, la condición de la búsqueda, ya comienza a haber una búsqueda, es que el objeto presente algo de su, y no cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, un biberón escondido tiene que mostrar la parte de la tetina, no la parte de la culata del biberón, porque es algo que por lo general el bebé no ve mucho, ¿sí? Pero en función de dejarle destapada la tetina, el niño lo puede buscar. Por el lado del espacio, lo que tenemos es lo que Piaget denomina, utilizando un concepto de la matemática y de la lógico-matemática, grupos, ¿sí? Grupos subjetivos en este caso, subjetivos porque están centrados en el propio cuerpo, en la propia actividad del sujeto. Entonces, el objeto es concebido como una prolongación de la propia acción, ¿sí? Solo entraría en consideración para el pequeño el objeto si está vinculado a la acción, si no, no, ¿sí? Y en esta acción se comienzan a ordenar los movimientos, ¿sí? El espacio es un agregado de las relaciones centradas en el objeto. Claro, el objeto vinculado con la propia acción. Lo que quiero decir acá, en definitiva, o lo que quiere decir Piaget, es que el sujeto y objeto todavía no se encuentran desvinculados como nosotros lo podemos pensar, ¿sí? Este objeto que está enfrente de mí sigue existiendo si yo me voy a otra habitación, sigue estando acá arriba de esta mesa, ¿sí? Para el niño el objeto todavía está vinculado con el espacio de su acción, de su actividad. Entonces, habíamos dicho que era reacción circular, porque la que se produce en este subestadio 3, porque es una actividad que se repite una y otra vez tras un resultado inesperado, fortuito, interesante, pero es secundaria porque el objeto de esta actividad es exterior al niño. Y acá tenemos una observación de Laurent a los 3 meses y 29 días, que dice lo siguiente. Laurent coge un portapapeles que ve por primera vez, lo mira un momento y luego lo agita sujetándolo con la mano derecha. Durante estos movimientos, el objeto roza por casualidad el mimbre de la cuna, ¿sí? Una especie de Moisés, ¿no? Con mimbre. Laurent entonces agita el brazo con fuerza e intenta claramente reproducir el sonido que ha escuchado,
pero sin comprender la necesidad de un contacto entre el cortapapeles y el mimbre, y por lo tanto, sin realizar este contacto, no siendo por casualidad. Utiliza un objeto para prolongar el sonidito, ¿sí? Pero todavía no está desarrollada la causalidad, tal como la conocemos los adultos. Y sigue. Por fin, a los 4 meses y 6 días, o sea, 7 días después de la observación inicial, el movimiento se hace intencionado, y acá me permití marcar la palabra intencionado, ahora vamos a ver por qué. En cuanto el niño tiene un objeto en la mano, lo frota regularmente contra el mimbre de la cuna. Lo mismo hará en adelante con los muñecos, los sonajeros, etc. Todo va a ir frotado, todo objeto sí va a ser utilizado para producir ese tipo de ruidito que le habrá gustado tanto al inicio. Y en este es el punto de por qué marqué lo de intencionado, ¿no? Hay una diferencia en Piaget entre intención e intencionalidad. Y esto es algo que Piaget propone en muchos temas. Por ejemplo, en lo que es lo social, ¿no? Por supuesto que las observaciones que estamos viendo iniciales de sus hijos, los bebés, son siempre relaciones sociales, pero él asume una definición muy estricta de lo social. Para Piaget, lo social es lo cooperativo, ¿no? Entonces, en función de esa definición tan estricta, quedan por fuera los primeros intercambios en los que no habría diferenciación entre el punto de vista propio y el punto de vista del otro, como Piaget marca. Acá algo parecido pasa con la intencionalidad. Piaget da una definición absolutamente restrictiva de lo que esta última es. Por ejemplo, la intención es una acción que no es fortuita, o sea, es a propósito. Por eso decíamos que los esquemas, las acciones tienen una intención determinada. En cambio, la intencionalidad, él la define como la diferenciación entre medios y fines. O sea, hacer algo para lograr otra cosa luego a nivel práctico, y esta intencionalidad todavía en este momento no se produce, insisto, porque él toma una definición muy estricta, muy poco inclusiva de lo que es la intencionalidad. En el subestadio 4 se denomina coordinación de esquemas secundarios y aplicación a situaciones nuevas. Esquemas secundarios son todos aquellos que no son primarios, o sea, que hablan de una coordinación de esquemas primarios. Los primarios serían la aprehensión, la succión, la visión, etc. Acá ya están coordinados las acciones, los esquemas, y estamos hablando de un bebé de entre 8 a 12 meses. Otro dato interesante, que lo han visto en el otro texto de Palacios y Mora sobre el desarrollo psicomotor y físico en la infancia, alrededor de los 12 meses es el momento en el que los niños y las niñas comienzan a caminar, pero ya entre los 8 y los 12 meses pueden producir ciertos desplazamientos, se van moviendo, algunos gatean desde antes. Quiero decir, estas capacidades físicas le permiten un grado de interacción creciente con los objetos del mundo de un modo muy sistemático. ¿Sí? En este momento sí va a aparecer, o se va a desarrollar en el niño, o el niño va a construir la intencionalidad como diferenciación entre medios y fines. Esto ya lo vamos a ver con las observaciones en las filminas que siguen. Hay un interés creciente por los objetos, o sea, por los objetos en sí. Ya no es la relación triádica exclusiva, sino que los niños y las niñas de estas edades pueden jugar con un objeto sin necesidad de que el adulto se los proponga, ¿sí? Parecen relacionarse más con los objetos. Hay una capacidad creciente por descubrir las relaciones que existen entre los objetos mismos, ¿sí? Sí, a ver si uno está encima de, delante, detrás, debajo, etc. Además hay una creciente capacidad anticipatoria. El niño puede anticipar posiciones, movimientos, consecuencias de sus acciones sobre los objetos, ¿sí? Comienza a buscar objetos desaparecidos y ocultados, pero con una condición. O sea, yo estoy jugando con un objeto, yo se lo tapo y se lo puedo tapar ahora por completo y el niño va a destapar eso. Pero siempre y cuando haya visto el movimiento, ¿no? ¿Y cómo sabemos que ahí ya no hay objeto permanente? Por la siguiente prueba que realiza Piaget.
le tapa un objeto a un niño, lo tapa con un almohadón que está a la derecha una y otra vez, el niño saca el almohadón una y otra vez, lo recupera. Ahora, el objeto lo pone debajo de un cojín que está, o de un ¿cómo se llama? Un almohadoncito que está del lado de la izquierda y por ahí un poco más lejos, y el niño, como ese le queda más lejos, lo va a ir a buscar a donde lo encontró primeramente, o sea, en el cojín, en el almohadón que está a la derecha. ¿Sí? Con lo cual hay búsqueda, pero fíjense que no está orientada por los desplazamientos objetivos del objeto, sino por el éxito que él mismo tuvo antes, con lo cual uno podría decir el objeto no está del todo separado de la actividad del sujeto. ¿Sí? A esto se lo denomina error del estadio 4 o error A no B, ¿sí? Y lástima que acá no tenemos un pizarrón porque si no podríamos hacer más ejemplos, pero la idea central es eso. Los objetos, en función de todo lo que dijimos, comienzan a ser interesantes por sí mismos. Por el lado del espacio y al mismo tiempo, el niño comienza a descubrir relaciones espaciales objetivas entre los objetos, o sea, tal objeto está encima de, delante de, detrás de, y hay un interés creciente por los desplazamientos de los objetos y los desplazamientos de sí mismo tras de esos objetos. Acá tenemos una observación de Piaget. Fíjense cómo no correspondería la edad, porque estamos hablando de los 6 meses de Loren, ¿sí? Esto era a partir de los 8 a los 12, por eso digo, los estadios son indicativos, ¿sí? Dice, a los 6 meses le presento una caja de cerillas, entorpeciendo su prensión con mi mano extendida de lado, o sea, le pone la mano para que el niño no pueda ir y agarrar la caja de fósforo, ¿sí? Loren intenta pasar por encima de mi mano o bordearla, pero no cambiarla de lugar. Como cada vez le impido el paso, acaba por clavar los ojos en la caja al tiempo que agita la mano y se sacude, moviendo la cabeza lateralmente. O sea, todavía no logra diferenciar o hacer una acción medio para lograr una acción fin, que sería agarrar la cajita. Pero por fin, a los 7 meses y 13 días, Loren reacciona de un modo distinto y casi desde el principio del experimento. Le muestro una caja de cerillas por encima de mi mano, pero hacia atrás, de modo que no pueda cogerla sin apartar el obstáculo. Loren, después de haber intentado prescindir del obstáculo, golpea bruscamente mi mano como para alejarla o bajarla a fin de poder agarrar ese objeto. Acá ya hay una acción que no es por sí, o sea, el golpear, correr la mano del papá, no es una acción en sí, sino que es una acción que se constituye como un medio para lograr ese fin, que es agarrar la cajita que se ve que tanto le interesa. Entonces, en este momento, en este subestadio 4, que es muy interesante, continúa desarrollándose el interés hacia los objetos del mundo que le rodean, un interés creciente, ¿sí? Las cunas, los lugares donde juegan los bebés, están muy poblados de objetos. Sus conductas son las primeras propiamente inteligentes, según Piaget. ¿Por qué? Porque comienza la diferenciación entre medios y fines, ¿sí? O sea, el desarrollo de la intencionalidad. Hay conductas inteligentes antes, pero si él da una definición estricta de inteligencia, inteligencia es adaptación, y la diferenciación entre medios y fines, que habla de una coordinación creciente de esquemas, o sea, de esquemas transitivos, sería una muestra de esta inteligencia más estrictamente definida. En el subestadio 5, lo que encontramos es descubrimiento de nuevos fines por experimentación activa. Ya acá el niño comienza a comportarse metafóricamente como un científico, en el sentido de la búsqueda sistemática de nuevos resultados en el mundo. Y esto se produce entre los 12 meses y los 18 meses, o sea, entre el año y el año y medio. Por el lado del objeto tenemos una elaboración del mismo, ¿sí? El niño busca nuevos medios, nuevas actitudes, nuevas conductas a fin de experimentar cosas diferentes con los objetos, o atraerlos, o alejarlos, etc. Y se desarrolla la reacción circular terciaria. Quédense tranquilos que son 3 nada más, ¿sí? ¿Cómo va a ser esta reacción circular terciaria? Bueno, ya lo vamos a ver después con una observación, pero sería la introducción de pequeñas variaciones a la actividad para observar los efectos producidos, ¿sí?
les decía, esta metáfora del niño comportándose casi como un científico, porque Piaget mismo dice que el niño está experimentando para ver los resultados de sus acciones, ¿sí? O sea, puede anticipar e incluso realizar inferencias prácticas acerca de lo que está realizando. En este momento el niño puede desarrollar la conducta del soporte, o sea, atraer un osito que le queda lejos, que está arriba de una frazadita, tirando simplemente de la frazadita para que el objeto se le acerque, del bastón traer algo con un palo, incluso si está entre las rejas de la cuna y la otra cosa, y el palo quedó del otro lado, bueno, lo va a poder poner verticalmente para que entre a la cuna, etcétera, ¿no? Y hay una búsqueda sistemática de los objetos. Uno podría decir algo, ya no hay error A no B, el niño va a buscar en función de donde los objetos están, pero solo mediante los desplazamientos visibles. Por ejemplo, si yo tengo en una mano una moneda y en la otra no tengo nada, y le hago así al niño y le muestro que está una moneda en una mano, me pongo las dos manos atrás contra la mesa, ¿no? Y hago así, el niño va a buscar en una de las dos manos donde está el objeto. Pero si yo dejo caer el objeto arriba de una mesa que tengo detrás, cosa de tener las dos manos vacías, el niño va a tocar una mano, en la mano no hay nada, la otra no hay nada, o sea, magia. Se lo hice desaparecer. No se le va a ocurrir inferir que el objeto tiene que estar en algún lado porque no vio que yo lo solté detrás de mí, ¿sí? Esa es la limitación. Los desplazamientos tienen que ser visibles, no inferidos todavía. Del lado del espacio, el niño descubre las relaciones que existen entre los objetos, las que hay entre él y los objetos, y comienza a situarse entre los elementos que pueblan el espacio. El niño comienza a concebirse a sí mismo, esto es atribución del investigador, claro está, pero como un objeto más en un espacio que comienza a ser homogéneo ya, ¿sí? Se desarrolla lo que Piaget denomina como el primer gran logro del sensorio motor, que es junto con el objeto permanente, el grupo práctico de desplazamientos. O sea, el espacio tiene una serie de propiedades, entre ellas la reversibilidad, la asociatividad, etcétera, que se encarnan en la idea lógico-matemática de grupo. ¿Sí? El grupo es un sistema abstracto que posee un número de propiedades o leyes. El niño comienza a manejarse en ese espacio como un espacio coherente que tiene determinadas leyes de composición. Entonces, del lado para explicar qué sería esta reacción circular terciaria, tenemos que es la repetición reiterativa de una conducta, pero que introduce un elemento nuevo, ¿sí? Lo que el bebé repite ahora no es exactamente la misma conducta, sino que incluye variaciones, pequeñas modificaciones, para observar los distintos efectos producidos. Ahora se van a dar cuenta con la observación de Piaget. A los 10 meses y 11 días, Loren se halla tendido de espaldas, pero reanuda sus experimentos de la víspera. Coge sucesivamente un cisne de celuloide, o sea, de plástico, una caja, etc., extiende el brazo y lo deja caer. Ahora bien, va variando claramente las posiciones de caída. Tan pronto levanta el brazo verticalmente como en forma oblicua, hacia adelante o hacia atrás con relación a sus ojos, etc. Cuando el objeto cae en una posición nueva, por ejemplo sobre su almohada, vuelve a dejarlo caer en el mismo sitio durante 2 o 3 veces, como para estudiar la posición espacial. Luego modifica la situación. Acá tenemos claramente la observación de un espectáculo, una experiencia para ver. En este espacio en el que el bebé se mueve, se presenta como un sistema en el que las posiciones son relativas, coordinadas y reversibles. Es un sistema que se transforma, no hay posiciones absolutas. El niño pareciera con sus acciones concebir que si va de una posición A a una posición B, puede también volver de la posición B a la posición A. O sea, en sus acciones despliega una reversibilidad que es muy interesante, porque si bien no es una reversibilidad intelectual como la que va a desarrollar hacia el periodo operatorio concreto, sí es una reversibilidad en la acción, en la práctica. O sea, su práctica sabe más que su conceptualización.
toda transformación, por definición, exige algo que permanece. O sea, si yo voy a mi antiguo barrio de la infancia y no hay ninguna casa, ningún buzón, ni la escuela, ni la plaza, ni lo que fuera, ni ninguno de los negocios que uno transitaba, yo no podría reconocer ese lugar. Ahora, si se mantiene algo, por ejemplo, el almacén de Doña Manuela, que existía a la vuelta de mi casa, bueno, si ese almacén sigue estando, yo puedo reconocer todo lo que se transformó en el barrio, que seguramente es mucho, ¿sí? Entonces, toda transformación exige algo que permanezca para poder ser concebida como transformación. En este caso lo que permanece es el objeto, ¿sí? Y el objeto es permanente en este momento, insisto, en función de los desplazamientos visibles, no aún de los que no se pueden ver. Para continuar con estas ideas, y esta vez desde el lado del espacio, ¿sí? ¿En qué consistirá el grupo práctico de desplazamientos? Este concepto que utiliza Piaget para darle cierta sistematicidad y lógica a las acciones del niño en el espacio, ¿no? Y dice, es de desplazamientos porque se refiere a la relación entre sujeto, objetos y espacio. Se juega en el espacio y en el movimiento, o sea, en los desplazamientos. Es práctico, por todo lo que estuvimos diciendo, porque está jugado a nivel de la acción, no a nivel de la representación mental. El niño no hace un mapa del espacio en el que juega, simplemente lo actúa, ¿sí? Y es grupo, y esta es la idea de grupo matemático, ¿sí? Porque estos desplazamientos acreditan determinadas leyes de composición interna, ¿sí? O sea, ve Piaget en los movimientos del niño algo que le recuerda a capacidades o propiedades de la lógico-matemática, en este caso composición, asociatividad, identidad y reversibilidad. Lo interesante de esta formalización, o sea, utilizar herramientas de otras ciencias para explicar el comportamiento psicológico, es que en definitiva lo que Piaget siempre se propone es tratar de explicar de dónde surge la lógica natural, o sea, la idea nuestra de asociatividad, composición, reversibilidad e identidad. Bueno, ya encuentra estas ideas lógicas que el adulto y que el sentido común maneja, encuentra sus precursores en la lógica del bebé, en la lógica del niño. El subestadio 6 es el del objeto permanente, que justo coincide con la salida del sensoriomotor, o sea, invención de nuevos medios a través de combinaciones, pero esta vez mentales. El niño interiorizó o interioriza esas acciones, eso jugado en el mundo, y ya lo puede realizar a nivel inicialmente, muy inicialmente, pero cada vez más, a nivel de la representación. Es el surgimiento de la función semiótica o simbólica, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y esto se produce entre el 1 año y medio y los 2 años de vida. En este subestadio 6, las exploraciones sensoriomotoras de tanteo son ahora sustituidas por una especie de experimentación interna a través de la cual el niño inventa los medios adecuados, ¿sí? El niño comenzaría ya como a pararse a representarse o simplemente y de manera muy incipiente pensar la situación. La acción directa sobre los objetos se sustituye por una acción simbólica que los contiene. En este caso, la representación mediante el lenguaje, la imagen mental, la imitación diferida, etc. ¿Sí? El niño tiene tanto en cuenta los desplazamientos visibles como los invisibles. Fíjense que si con esto de la monedita y los manos que les contaba antes, el niño no la ve ahí, va a ir a buscarla atrás porque ya puede inferir que ese objeto está en algún lado y que, bueno, no vio ese movimiento, pero tiene que estar atrás, ¿sí? El objeto es concebido entonces como una entidad en sí mismo, sujeto a sus propias leyes de desplazamiento. O sea, si se fue debajo de un sillón que está lejos y oscuro, no lo va a buscar debajo del almohadón. Sabe que está ahí, a lo sumo pedirá ayuda. ¿Ven? El objeto se desplaza y su búsqueda no se guía por su éxito anterior, sino por las condiciones objetivas del desplazamiento del mismo. En este subestadio 6, el grupo práctico de desplazamientos se perfecciona y es elevado al nivel de la simbolización, o sea, es cada vez menos práctico para comenzar a ser más representacional.
El niño es capaz de representarse internamente sus propios desplazamientos en relación de los objetos, puede coordinar mediante el pensamiento las acciones futuras, es capaz de representarse el lugar que los objetos ocupan en el espacio. ¿Dónde está tal cosa? Por más que no lo vea ahí, sí, tal lado. Dice de Palacios, da un ejemplo muy lindo. El niño, vamos caminando con él hacia un determinado lugar, salimos de casa, vamos caminando y le preguntamos, ¿dónde queda casa? ¿Cómo hacemos para volver a casa? Y va a señalar la dirección opuesta, la dirección de la que venimos, no cualquier lado. Acá tenemos una observación de Piaget con Jacqueline, su hija. Al año, 7 meses y 20 días, Jacqueline ve cómo pongo una moneda de 1 franco en mi mano y esta, la mano, debajo de una manta. Aparto la mano cerrada. Jacqueline la abre la mano, luego busca debajo de la manta hasta que encuentra el objeto. Vuelvo a coger inmediatamente el franco, lo coloco en mi mano y la deslizo cerrada por debajo de un cojín situado al otro lado. Jacqueline busca inmediatamente el objeto bajo el cojín, en este caso el almohadoncito adecuado. Reanudo la experiencia ocultando el franco debajo de una chaqueta. Jacqueline no tiene ningún problema en encontrarlo, o sea, no solo reproduce o se maneja en función de los desplazamientos visibles, sino también de los inferidos. Al año y 7 meses y 23 días, vuelvo a meter el lápiz en la caja. Después la rodeo con un papel que envuelvo con un pañuelo. Cubro todo con la boina y la manta. Un poco hinchacocos ahí el padre, ¿no? Jacqueline aparta las 2 primeras pantallas y luego, pantallas serían las cosas que tapan el objeto, ¿sí? Aparta las 2 primeras pantallas y luego despliega el pañuelo. No encuentra la caja de inmediato, pero la busca sin parar. Este es un dato clínico importante, sigue buscando. Algo de la permanencia hay, si no, no buscaríamos. Evidentemente convencida de su presencia, ¿sí? Percibe entonces el papel que reconoce enseguida, lo despliega, abre la caja y toma el lápiz. Entonces, ¿qué será el objeto permanente desde un punto de vista de precursor de algo que va a venir después? Bueno, el objeto se conserva, o sea, sigue existiendo a través de los desplazamientos, ¿sí? Esto va a ser un precursor importante de otra noción que se desarrollará unos 5 años después, más o menos, que es la conservación de la sustancia, que también es una conservación del objeto o una permanencia del objeto, pero no ya a partir de los desplazamientos, que esto el niño ya lo sabe, sino a través de las transformaciones. O sea, una bolita de masa y una salchicha que proviene de otra bolita de masa igual o de plastilina que tenía la misma cantidad que la anterior, van a tener lo mismo, ¿sí? O sea, también de nuevo va a haber otra reconstrucción conceptual, pero que encuentra en este momento inicial su precursor constructivo. O sea, la noción de objeto permanente es un dato o un argumento a favor de la tesis que concibe que los grandes conceptos, digamos, de este momento no son producto ni de la enseñanza del adulto, ni el niño ya los tenía delante o dentro de sí, sino que son el producto de un proceso constructivo. Y para terminar, ¿no? ¿De qué tipo de objeto habla Piaget? Y esto me parece interesante porque el objeto puede ser pensado en claves diferentes y de hecho investigadores e investigadoras distintos en el tiempo han ido marcando esas distintas vertientes. Pero para Piaget, en función de sus intereses epistemológicos, el objeto es un objeto del mundo físico. O sea, no es un objeto, por lo menos como lo piensa él, o afectivo, comunicativo, ¿sí? Es un objeto intercambiable, no se trata de un objeto determinado, sino de cualquier objeto que tenga esas características. Es un objeto natural, podríamos decir, en el sentido de que, por ejemplo, Piaget no atiende la encarnación que tiene de aspectos culturales un determinado objeto. O sea, por ejemplo, los usos consolidados, consuetudinarios que tienen los objetos. El juguete del martillo es para martillar, el juguete de un muñequito es para cuidar, etc. Piaget hace caso omiso de eso, no está dentro de su esfera de estudio, porque ya era bastante la del problema de la construcción de los objetos del mundo, ¿sí?
la permanencia del objeto, o sea, el objeto permanente es producto de las acciones del niño y no de frases del adulto, como ¿y dónde está el coso? ¿Dónde está el muñequito? ¿Dónde está la pelotita? ¿Dónde están estos objetos que tanto le gustan? No está la vertiente, no se caracteriza la vertiente comunicativo-cultural del mismo. Pero tampoco esto quiere decir que sea un objeto puro. Ya habíamos visto alguna vez que Piaget dice que los objetos que rodean al bebé son objetos que ocupan una función en un determinado contexto, en otro otra, ¿sí? Y además son objetos que marcan culturalmente, por ejemplo, qué objetos le damos a los niños en la infancia y qué objetos claramente no le damos a los niños en la misma. Bueno, espero que les haya servido. Cualquier duda, ustedes saben, la vamos a disipar en lo posible por los medios que disponemos, mail, Zoom, en los encuentros. Bueno, tengan un buen día.